Saludos hermanos, gloria a Dios. Estamos aquí para continuar con nuestra serie de sermones. Hoy ha sido un día especial, hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero gracias al Señor estamos ya listos para predicar su palabra. Este es el último sermón de esta serie de sermones en la que hemos estado a lo largo de varios meses, más de un año para ser específicos, y no dejo de sentir cierta nostalgia por llegar a este texto y a este pasaje, porque lo que hemos visto a lo largo de todo este evangelio no es otra cosa que la majestad y la gloria del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo para ser servido, para servir y no para ser servido. Y a lo largo de él, desde el principio hasta el final, nosotros vimos cómo el autor de Marcos nos presenta a Jesús como el que viene a traer la buena nueva del evangelio, cómo tiene autoridad para anunciar esa buena nueva, la oposición que él tuvo por anunciar esa buena nueva, y finalmente cómo él tuvo que ir a la cruz después de haber revelado que era precisamente el Hijo de Dios que vino para anunciar esas buenas nuevas. Y hemos llegado al sermón en el que converge la gran conclusión y el propósito del evangelio. Y es el por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir. ¿Qué viene después de su muerte y de su resurrección? Que fue lo que vimos en el sermón pasado. ¿Hacia dónde nos va a apuntar ahora esta nueva revelación que Jesús trajo en el evangelio de Jesucristo? ¿Hacia dónde viene o hacia dónde se dirigen nuestros caminos ahora como discípulos del Señor Jesucristo? Y es de eso de lo que se trata precisamente este pasaje que nosotros vamos a abordar en la mañana de hoy. Y vamos a estar en Marcos capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 9 al 20 en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor después les habló y fue recibido, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, adjudicándoles al Señor y confirmando la palabra con las cuales, o con las señales que les seguían. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, que nos des el entendimiento, la sabiduría y la serenidad para poder exponerla con claridad. Sabemos, Señor, que es un pasaje difícil por todas las discusiones que han estado alrededor de él, pero útil al fin y al cabo, Señor, para edificarnos e instruirnos acerca de nuestra misión, Señor, y del propósito de tu resurrección y el establecimiento de un nuevo reino. Señor, te pido que mientras tu palabra es predicada puedas edificar nuestras almas y puedas ayudarnos a tener entendimiento acerca de estas verdades que tú has revelado. Señor, gracias por permitirnos predicar Marcos versículo a versículo y por haber caminado por este camino a lo largo de todo este tiempo, por habernos exhortado, animado, por haber hablado a nuestros corazones, por habernos enseñado, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que vino no para ser servido, sino para servir,
y dar su vida en rescate por muchos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, hermanos, a ver en detalle el pasaje que vamos a examinar o a predicar en la mañana de hoy, quiero que tengamos en cuenta algunas notas aclaratorias, sobre todo en cuanto a esta porción, que como dije en la oración ha sido objeto de muchas discusiones a lo largo de toda la historia de la iglesia. Algunas personas incluso sugieren que esta porción del capítulo 16, versículos 9 al 20, fue una porción agregada tardíamente en la historia de la iglesia y de los manuscritos de la Biblia, pero que originalmente no estuvieron allí. Y algunos apelan que el final de Marcos es en realidad un final más corto, hasta el versículo 8, donde el Señor Jesús resucita de los muertos, pero no es visto y queda como en un suspenso para que la historia pudiera desarrollarse luego por los apóstoles en el libro de los Hechos. Sin embargo, hay algunas razones por las que particularmente decidí predicar en este pasaje a pesar de la controversia en la que está sumergido. La primera razón es que este pasaje se encuentra en buena parte de los manuscritos que existen. Si bien la discusión está alrededor de que no está en algunos de los manuscritos más antiguos, no significa que no esté en buena parte o en una gran cantidad de los manuscritos que ahora existen. Para que usted tenga una idea de lo que yo estoy hablando, la Biblia, como nosotros la conocemos, no llegó a nosotros en sus escritos originales, en el sentido de que lo que se escribió de la pluma de Marcos, en realidad no ha sido preservado hasta nosotros. La forma en la que se preservaban los libros era a través de copias que hacían unos copistas de esos libros originales, y esas copias se expandían o se esparcían y eran las que hacían que se preservara íntegramente el contenido de lo que los autores originales habían escrito. Debo aclarar además que eso no representa un problema para la inspiración de la Biblia, porque nosotros estamos convencidos que sus escritos originales, la Biblia fue inspirada por Dios a estos hombres. Pero la preservación de esos escritos fue un proceso mucho más complejo a lo largo de los años, sobre todo porque ellos no tenían la imprenta como nosotros la tenemos hoy, ni tenían formas de escanear o digitalizar esos documentos, así que la única manera de preservarlos era a través de manuscritos. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, gran parte de esos manuscritos o gran parte de esas copias de los escritos originales se compilaron en diversos grupos de manuscritos, algunos muy tempranos, cerca del siglo I y II, otros un poco más tardíos y en distintas regiones, en Alejandría, en algunas regiones de Europa y especialmente también en algunas regiones de Asia Menor. Entonces, estos manuscritos, como se conocen, en suma, es decir, si nosotros los contamos en suma, son lo que garantizan la integridad de esos escritos originales. Entonces, para saber qué fue lo que dijo un autor originalmente, basta simplemente con mirar los manuscritos o las copias que hay, y entre más copias tienes, es mucho más acertado el acercarte a la idea original del autor. Entonces, cuando estamos hablando de manuscritos y estamos hablando de que algunos manuscritos no contienen este final largo, estamos diciendo que no todos los manuscritos lo contienen, pero buena parte lo contienen. Y eso nos da pie para pensar que por lo menos la iglesia en los primeros años o en los primeros siglos de existencia consideró este pasaje como parte integral del Evangelio de Marcos y lo predicó como una fuente de ánimo y de instrucción acerca de su misión. La segunda razón por la que consideré predicar este pasaje y este final largo de Marcos es porque, si bien sus enseñanzas y su contenido pudiera ser cuestionado en el sentido de que no aparece en algunos manuscritos, sus enseñanzas sí coinciden con las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Es decir, Marcos aquí no está diciendo nada que no hayan dicho Mateo, Lucas y Juan. Es decir, que su enseñanza coincide con la enseñanza
de el Nuevo Testamento acerca de la gran comisión y acerca de lo que nosotros debemos y somos llamados a hacer. Y la tercera razón es porque creemos que estas verdades son útiles para nosotros en el sentido de que al estar en armonía con todo el contenido del Nuevo Testamento son instrucciones perfectamente válidas para nosotros. Así que hice esta nota aclaratoria porque tal vez alguno ha leído alguna Biblia que no contiene ese final largo, o ha estado presenciando alguna discusión, o ha visto algún artículo o video donde hay discusión acerca de si ese final largo de Marcos está o no incluido en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, yo espero haber por lo menos dado algunas razones válidas para estar parado aquí y predicar con limpia conciencia, tranquilamente este pasaje, como la palabra de Dios. Así que yo espero que tampoco hayan dudas en usted, y si las hay, bueno, pudiéramos seguir conversando sobre este tema en otro escenario. Pero yo quería que tuviéramos eso en nuestras mentes para ahora sí abordar la enseñanza en este pasaje para nosotros, para la audiencia contemporánea. Nosotros nos vamos a concentrar en la respuesta que tuvieron los discípulos a la resurrección de Cristo y también las instrucciones que Él le da a esos discípulos para que ellos continúen con la misión y la proclamación del Evangelio. Estos versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, responden a la pregunta de por qué tuvo que hacerse evidente que Jesús había resucitado. Es decir, por qué Jesús simplemente después de resucitar no ascendió, sino que estuvo con ellos, caminó con ellos, los instruyó. ¿Cuál fue el propósito de esa instrucción? ¿Qué era lo que el Señor estaba buscando? Bueno, el Señor quería de alguna manera con su resurrección no solo darle instrucciones específicas a los discípulos, sino también hablarles acerca de la autoridad que ahora Él tenía en los cielos y en la tierra para enviarlos y comisionarlos a predicar también el Evangelio a toda criatura. Así que, en resumen, Jesús aparece resucitado y fue necesario que así fuera para Él confrontar la incredulidad de los discípulos y número 2, para encomendarlos a una misión. Eso es básicamente de lo que trata este pasaje. Y vamos a ver esos dos propósitos de las apariciones de Jesús resucitado a la luz de nuestros acostumbrados 3 encabezados. El primero de ellos, veremos una incredulidad manifiesta de parte de los discípulos, versículos 9 al 11. En segundo lugar, veremos una incredulidad reprendida por el Señor de los versículos el versículo 14 más específicamente. Y en tercer lugar, veremos la misión encomendada a los discípulos, versículos 15 al 20. Así que estos son los encabezados. La incredulidad manifiesta de los discípulos, la incredulidad reprendida por el Señor y la misión encomendada a los discípulos. Así que vamos a ir ya rápidamente a nuestro versículo 9 y nuestro primer encabezado, la incredulidad manifiesta de los discípulos. Dice el texto, versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros discípulos, pero ni aún a ellos creyeron. Noten que Jesús aparece aquí después de resucitar en 2 ocasiones. Primero aparece a María Magdalena y luego aparece a otros 2 discípulos en el camino hacia Galilea. Estos 2 pasajes o estas 2 apariciones también las encontramos en el Evangelio de Juan, y también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, cuando Jesús aparece a estos 2 discípulos en el camino a Emaús. Pero hay varias cosas interesantes, y es que aunque estas apariciones convencieron a los que vieron a Jesús primeramente,
El testimonio de ellos no convenció a los discípulos a quienes se les anunció esta resurrección, a quienes se les dijo que Jesús estaba resucitado. Noten que la primera aparición de Jesús es precisamente a una mujer, una que había estado con él en la tumba, en su sufrimiento, sirviéndole en su ministerio, también en el momento de su muerte, que había ido por la mañana a ver a Jesús resucitado y encontró la tumba vacía, y es a ella a quien precisamente Jesús aparece. Para que conectemos un poco la historia, ¿verdad? Las mujeres llegan el domingo por la mañana al sepulcro para llevar unas especias, pero no encuentran a Jesús allí. Un ángel le dice que él no está allí, que ha resucitado. Ellas se devuelven corriendo despavoridas, y en algún momento del camino Jesús se encuentra con una de ellas, con María Magdalena, y le dice: mira, ve y dile a los discípulos que yo voy a estar con ellos, que yo resucité. Interesantemente, Marcos dice que María Magdalena es aquella a la que se le habían sacado 7 demonios. Nosotros tal vez hemos escuchado en múltiples ocasiones que se asocia a María Magdalena con aquella mujer de Juan capítulo 8 que es apedrada por los fariseos. Pero no tenemos ninguna razón para pensar que estos dos relatos estén conectados. Si nosotros nunca vemos en la Biblia que María Magdalena sea una ramera o alguna prostituta. Entonces, tradicionalmente muchas personas han estado siempre como que, pero María Magdalena, la que era ramera y que después servía al Señor. No. De María Magdalena lo que se dice es que era de Magdala, y lo otro que se dice es que ella había tenido 7 demonios. No sabemos qué tipo de demonios, pero ella había sido atormentada durante muchos años o durante cierto tiempo por algunos demonios. En algún momento parece que ella se encuentra con el Jesús que la liberta, que la libra de esos demonios, y ella se convierte en una fiel seguidora del Señor Jesucristo. Vamos a ver un poquito más acerca de las aplicaciones de eso para nosotros en el día de hoy. Cuando ella va a dar la noticia, noten que ella se encuentra con los discípulos y dice que ellos estaban tristes. Y sin embargo, cuando ella da el testimonio, no creyeron al testimonio de ella. Tal vez porque pensaron, bueno, después de toda a esta le salieron 7 demonios. Y no sabemos si lo que está diciendo es todavía efectos secundarios o rastros de esa posesión que tuvo. Además de eso, consideran que era una mujer. Y el testimonio de las mujeres no era estimado en aquella época como válido. Así que menospreciaron el testimonio de María Magdalena de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos tajantemente, dice el texto, que no creyeron al testimonio de María. Sin embargo, el texto nos dice que Jesús no solo apareció a María, dice que también apareció a 2 discípulos más o a 2 seguidores más, no sabemos quiénes, pero el Señor les apareció y les declaró que Él era el Cristo. Eso lo vemos en Lucas 24. Aquellos 2 discípulos en el camino de Emaús van conversando, van hablando, ¿verdad?, de todas las cosas que habían acontecido. Y Jesús se pone al lado de ellos y ellos no pueden reconocerlo. No, parece que no tienen idea de que es el Señor el que está caminando con ellos. Y mientras Jesús les habla, ellos van siendo iluminados y Jesús se revela completamente a ellos. Y ellos van y testifican también de que Jesús es quien ha resucitado, y llegan donde los discípulos, escuche bien, ya no es una mujer poseída. Ahora son 2 hombres que serían suficientes para hacer un testimonio verdadero. Y además de eso, 2 hombres que seguían al Señor Jesucristo. Note lo que dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero nota que el texto dice, ni aún así, ellos creyeron. Amados, evidentemente, el problema de los discípulos no estaba en falta de evidencia. Ya tenían los testigos. La tumba estaba vacía. Una mujer lo había visto. 2 hombres más caminaron con él. Pero aún así, ellos decidieron no creer. De nuevo, su problema no era falta de evidencias. Su problema era incredulidad y dureza de corazón.
Muchas personas tienen su corazón endurecido. Pero escúcheme, de la misma manera que los discípulos amedrentados, no es por falta de evidencia, no es porque no tengan las pruebas suficientes de quién es Jesús, sino por miedo, por temor a tener que enfrentarse a Jesús, porque piensan que Jesús va a tomar alguna represalia contra ellos, alguna venganza. O porque piensan que el Señor Jesús, cuando se presenten a ellos, va a tener que usar todos sus pecados pasados como una sentencia de juicio y castigo. Y entonces prefieren mantenerse en las tinieblas, como dice Juan. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos no quisieron venir a la luz, aunque podían ver la luz, para que sus obras no fueran reprendidas. ¿Entiendes el punto, hermanos? La gente que está escuchando el Evangelio, que escucha de Cristo, que sabe que Él resucitó de entre los muertos, ellos no están faltos de evidencia. Ellos saben que hay una luz, que hay un camino, pero no quieren seguir porque saben que ese camino va a implicar que sus obras sean reprendidas. Perdón, que sean corregidos acerca de todo lo que hacen contra la voluntad de Dios. Otra implicación práctica que nosotros vemos en estos primeros pasajes es que el miedo en el fondo es consecuencia de la incredulidad. Los discípulos, dice el texto, que estaban tristes y amedrentados. Porque en efecto, hermano, el miedo, el temor, el pánico, la incertidumbre son resultado de la incredulidad. Ellos estaban llorando y lo único que podía consolarles era la realidad de que el Hijo de Dios estaba resucitado. Pero ni siquiera eso creyeron. Es decir, la única esperanza que ellos tenían era que Jesús no estuviera muerto. Y cuando les dijeron, mira, Él resucitó, ellos no creyeron. Muchas veces sucumbimos ante el temor precisamente porque no creemos las promesas de Dios y no descansamos en la esperanza que Él nos provee. Normalmente los corazones que son embargados por el miedo lo son porque han olvidado las promesas del Señor o porque no las conocen. Y esto es muy relevante, especialmente en esta época que estamos viviendo, donde hay tanto miedo y pánico en las personas. Donde hay personas que tú jamás te imaginaste con miedo ni con temor, ni siquiera queriendo salir de sus casas. Y obviamente, hermanos, yo sé que hay que ser prudentes, pero muchas veces, hermanos, ese miedo y ese pánico a la muerte, a la enfermedad, esa incertidumbre por el futuro, que a veces es paralizante, es el resultado de un corazón endurecido por la incredulidad, que tal vez solo cree superficialmente en algunas verdades, pero que no se ha apropiado de ellas completamente. Corazones endurecidos, vidas amedrentadas. Corazones incrédulos, vidas cargadas y absorbidas por el miedo. Pero yo no quiero dejar pasar por alto también otro punto importante para aplicar aquí, y es el tremendo privilegio de María Magdalena. Ella había vivido una vida infeliz, atormentada por unos espíritus, 7 demonios, dice el texto. Pero ahora completamente libre, es quien disfruta del gozo de ser la primera en ver al Cristo resucitado. Eso es glorioso. Glorioso porque nos muestra, hermanos míos, al Señor Jesucristo haciendo nuevas toda criatura que cree en Él. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y entonces todas son hechas nuevas. Y esto es lo que María Magdalena está experimentando. Y a veces, hermano, nuestro pasado puede ser muy duro, muy difícil, y pensamos en todas las cosas que tuvimos que atravesar hasta que el Señor apareció en nuestras vidas. El Cristo resucitado hace la diferencia.
Porque María Magdalena también había salido llena de temor y miedo. Pero a ella es a quien el Señor aparece por primera vez y es a quien el Señor escoge por primera vez para anunciar el Evangelio a los mismos discípulos, la buena nueva de la resurrección de Cristo. Y es un anticipo de que Dios escogería de lo vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Sin embargo, Jesús no iba a permitir que los discípulos permanecieran en tal estado de incredulidad. Ellos necesitaban reaccionar. Alguien tenía que pegarles en la cara. Ya habían rechazado a María Magdalena, ya habían rechazado a los dos discípulos, así que ahora es el mismo Jesús quien aparece de repente en medio de ellos mientras están comiendo para exhortarlos y reprender esa incredulidad que estaba embargando sus corazones. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado: una incredulidad reprendida. Una incredulidad reprendida. Miren lo que dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Recuerden que ya Judas no está ahí. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús se pone en medio de ellos, dice Juan, de manera milagrosa. Aparece de repente. Y cuando ellos lo ven, hay hasta incredulidad entre ellos. ¿Se acuerdan de Tomás, verdad? Que dice: si yo no toco tus manos, no pudiera creer. Déjame ver para saber si realmente eres tú. Pero no solo Tomás. En realidad, y nosotros siempre hemos visto a Tomás como el epítome de la incredulidad. Esa es la máxima expresión de la incredulidad. Pero lo cierto es que todos los discípulos fueron incrédulos. Todos ellos estaban en una condición también de incredulidad. Así que lo que Jesús hace es reprochar esa incredulidad y reprenderla. Jesús los exhortó por esa incredulidad, pero específicamente por no creer a los que habían anunciado que Él estaba resucitado, que lo habían visto resucitado. ¿Y por qué Jesús los reprende? Bueno, porque se supone que eso era algo que ellos debían saber, porque Jesús lo había anunciado, que Él se iba a levantar el tercer día de entre los muertos y que iba a ir hasta ellos, a Galilea, delante de ellos. Eso no era nuevo, eso no era una noticia que ellos no esperaban. Así que esta incredulidad era una incredulidad injustificada. Porque aun cuando no hubiese sido anunciada, el testimonio de estos discípulos fieles había sido suficiente. Pero Jesús los reprende. He aquí, mis amados hermanos, el principal pecado de los hombres, no de estos discípulos, de los hombres en general: rechazar al Cristo resucitado. Ese es el pecado por el que los hombres serán juzgados en el día del juicio. Por haber rechazado al Cristo resucitado, por no haber creído en el Cristo resucitado. Es esa incredulidad la que nos conduce a vivir una vida alejada de Dios. Y esa vida alejada de Dios trae como consecuencia una vida de pecado, que al final es la puerta de la condenación. Pero todo empieza con rechazar la verdad del Evangelio, de que Cristo se ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, si hay algo que nosotros debemos enfatizar y anunciar con valentía y firmeza, es esto: Cristo se levantó de entre los muertos después de haber llevado el pago por nuestros pecados. Ese es el mensaje que debe caracterizar nuestra misión. Habrá quienes lo acepten, habrá quienes lo rechacen. Pero como veremos en un momento, nuestra misión es anunciarlo, y el trabajo del Señor, el efecto o el resultado al que ese mensaje va a llevar. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: una misión encomendada, versículo 15. Después que los reprendió, después que los exhortó, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es interesante, hermano, porque el Señor le dice a los discípulos: mientras ustedes no crean, ustedes no pueden anunciarme.
Y eso es una verdad para nosotros en el día de hoy. El mayor obstáculo para la evangelización no es la persecución. No es la época que estamos viviendo. No es el engaño de este siglo, no es Satanás y sus demonios. El mayor obstáculo para la evangelización y las misiones es la incredulidad. No podemos predicar una salvación que no creemos, anunciar a un Salvador resucitado que no estamos convencidos que ha resucitado. Es simple. Y aquí está la misión que el Señor les encomienda. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes. Y si oyeren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Noten que esta misión tiene algunos elementos. El primero de ellos es un mensaje. Vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El evangelio. Tiene un destinatario. ¿A quiénes? A toda criatura en todo el mundo. Y esta misión tiene un elemento que es respaldo. Como les decía, echarán fuera demonios en su nombre, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos la mano pondrán y ellos sanarán. Y finalmente, esta misión tiene una garantía. El versículo 19 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Noten, mis hermanos, que esta es una misión muy amplia y específica. Mateo también nos habla de esto en el capítulo 28. Y nos habla específicamente de esta encomienda del Señor, aunque Marcos la recoge con otras palabras y con algunas notas que no encontramos en Mateo. Podemos entender que era parte del plan de Dios respaldar el trabajo de los apóstoles mientras el reino de Dios y su mensaje era expandido. Algo que debemos ver aquí que es bien interesante es en qué momento estos hombres que eran temerosos, miedosos, que estaban allá escondidos, empezaron a considerar la seriedad de lo que estaba sucediendo y salieron a predicar en el momento en el que Cristo apareció para que ellos le vieran resucitado. Es el Cristo resucitado el que hace la diferencia, el que impulsa nuestro deseo de salir e ir y predicar la palabra de Dios. No perdamos eso de vista, mis amados. Y eso es tremendo para nosotros. Solamente cuando nosotros nos exponemos al evangelio del Cristo resucitado, somos equipados para poder llevar su mensaje con poder, con autoridad y sin temor. Pero también el Señor dio a los discípulos un respaldo. A los discípulos que no fueren incrédulos, sino a los que creyeren. Y noten que Jesús le está hablando directamente a ellos. Al que creyere. Y él está luchando con la incredulidad de esos discípulos, los 11 que él tiene ahí. Si ustedes pueden creer, 11 que están aquí, ustedes van a tener señales que van a mostrar que ciertamente el reino está con ustedes. Y en efecto, hermanos, si nosotros leemos el libro de los Hechos, el Señor dijo que ellos fueran y predicaran el evangelio a Judea, Galilea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos que cada vez que ellos iban a cada uno de estos territorios, las señales estaban con ellos. En Judea, la señal de Pentecostés. En Jerusalén, Galilea, Samaria, la señal de los milagros que acompañaron a Felipe y las nuevas lenguas que estaban también allí. A toda criatura, cuando fue por primera vez anunciado a los gentiles el evangelio, en la casa de Cornelio, también señales que confirmaban que ciertamente
Dios estaba con ellos. Ahora, esto es una confirmación no solo para las personas, es decir, para galileos, samarios, gentiles y judíos, sino también para los mismos discípulos. Porque ellos decían, ¿cómo podemos estar seguros que realmente Dios está haciendo algo en Samaria, que era una ciudad y una región tan hostil con los judíos? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios está obrando en los gentiles? ¿Cómo vamos a poder identificar que ellos realmente te están siguiendo de verdad? Bueno, van a haber unas señales que van a confirmar eso. Mis amados, y cuando esas señales confirmaron el evangelio, el propósito de esas señales fue mostrar que ciertamente los discípulos eran enviados de Dios y que ellos lo estaban recibiendo de parte de Dios. Ahora, nosotros no necesitamos esas señales ahora para confirmar el evangelio, porque su palabra está completada. Nosotros no necesitamos ir y hacer señales milagrosas para que la gente pueda creer el evangelio. Porque esas señales milagrosas, repito, solo buscaban confirmar a los discípulos y a quienes ellos estaban yendo en ese momento, samarios, judíos y también gentiles, que el evangelio había llegado a ellos. Y yo sé que esto es un tema que ha sido objeto de mucho debate, ¿verdad? Dios todavía puede hacer estas cosas. Él puede sanar, Él puede libertar y echar fuera demonios de personas poseídas por demonios. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que usar estas cosas como una prueba de que realmente Dios está con nosotros. Hace poco conocí una iglesia en los Estados Unidos que era una iglesia donde la gente tenía que tomar serpientes y si la serpiente lo mordía y se moría, no era creyente. Eso es bien curioso, ¿no? Yo no tengo que estar diciéndome, échame aquí unas goticas de cianuro para ver que esta cosa mortífera que no me va a hacer daño. No, el Señor lo que le está diciendo es que en ese trabajo de expansión del evangelio iban a ser perseguidos, iban a intentar ser envenenados, los iban a buscar matarlos, pero el Señor iba a estar con ellos hasta que cumplieran su misión. El mismo Pablo fue un ejemplo de eso cuando en la isla de Malta una serpiente lo mordió y el apóstol Pablo no se murió, y esa fue una señal para que el evangelio llegara allí, a esa isla de Malta. Y eso muestra que ciertamente, hermanos, el Señor estaba respaldándolos a ellos. Pero la mayor garantía para los discípulos es que el Señor está en su trono, que Él reina con autoridad. En Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Marcos dice, el Señor después de haber sido recibido en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y hermanos, es debido a que el Señor está gobernando sobre el cielo y la tierra que nosotros podemos ir y predicar el evangelio. Porque Él es quien tiene autoridad para traer a aquellos que no creen a su reino. Nuestra misión es ir y predicar. Y el Señor sentado en su trono, que es el dueño y Señor de todo, Él se encargará de traerlos. ¿Por qué podemos predicar el evangelio? Porque el Señor reina sobre su trono. Porque resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, hay tremendo consuelo en esta verdad. Tremendo consuelo. Nuestro Dios reina. Y porque Él reina, nosotros servimos a Él en esta tierra. Él sigue confirmando su palabra. Su Espíritu Santo sigue obrando. Es Él ahora quien convence de pecado, justicia y juicio. Los apóstoles necesitaron de un respaldo sobrenatural para que el evangelio se extendiera. Pero nosotros ahora tenemos un respaldo ordinario. El de los apóstoles es extraordinario, el de nosotros es ordinario, porque el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros y obra a través de su iglesia, a través del evangelio, convirtiendo, trayendo a las personas al arrepentimiento. Todos los días vemos ese milagro cuando predicamos y una persona dice acepto, yo voy al Señor. Es Dios obrando en sus corazones. Es el Señor confirmando su palabra. Mis amados, este es el evangelio según San Marcos. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno que vino y vivió una vida perfecta, que nos trajo la buena nueva y que ahora nos ha revelado también
este evangelio por medio de su Espíritu. Nos ha dado el entendimiento, lo hemos podido creer por medio de su obra y ahora nos manda a predicarlo a otros. ¿Por qué tuvo Jesús que levantarse de entre los muertos? Para probar a los discípulos y al mundo entero que Él había vencido la muerte, pero también para instruir a sus discípulos y también a nosotros de proclamar su resurrección a todos aquellos que no creen, debido a que, hermanos, es esto lo que trae salvación y arrepentimiento. Es eso lo que debemos predicar. El que creyere y por un acto de fe hiciera pública su fe a través del bautismo, será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Noten que no es un tema de bautismo o no bautismo. La Biblia no dice el que fuere bautizado será salvo y el que no fuere bautizado será condenado. No, es un tema de creer. El que creyere y fuere bautizado, que es una consecuencia de creer. Tú no puedes decir que crees pero en secreto. Yo creo pero no le digo a nadie. Tú dices crees, pero tú debes hacer evidente esa fe. Y el primer paso para la evidencia de esa fe es el bautismo. Entonces el que creyere y fuere bautizado, ese es salvo. Es un tema de creer. Pero el que no, ya está condenado. La condenación está en él. Ese es el punto, mis amados. Creer o no creer en el Evangelio de Jesucristo. Como lo hemos dicho, esto es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que nosotros debemos anunciar. Este es el mensaje que nosotros debemos proclamar. Que Jesús se levantó de entre los muertos como una confirmación de que Él pagó la deuda completa por nuestros pecados. Y mi amigo, esto es lo que tú estás llamado a creer. Mi hermano, esto es lo que estás llamado a proclamar. Que Cristo, ahora sentado a la diestra del Padre, reina y gobierna sobre todo, y que Él es exaltado sobre todo trono, principado, reino y poder. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendita sea su palabra. Oremos juntos. Señor, gracias. Infinitas gracias, Señor, por permitirnos llegar al final de este Evangelio de Marcos. Ha sido, Señor, emocionante poder ver tu Evangelio en cada pasaje de este Evangelio, de este libro, Señor. Pero sobre todo estos últimos capítulos que nos muestran tu muerte, tu sacrificio y tu resurrección también por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque todo esto tuvo un propósito, nuestra salvación, sin merecerla, pero también el propósito de que podamos proclamarlo a otros, de que podamos anunciar el Evangelio del Reino a aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos para que podamos, movidos por esa idea de Cristo resucitado, de la cual hemos sido impregnados, esa verdad del Cristo resucitado, que eso pueda darnos el impulso para predicar con valentía a aquellos que no te conocen. Aquellos, Señor, que se han alejado de ti. Aquellos que tienen temor por causa de su incredulidad. Ayúdanos, Señor, para que podamos proclamar, predicar, anunciar tu Evangelio en todo momento, en todo tiempo, a toda criatura. Sabiendo, Señor, que esa esperanza que ha sido real para nosotros, también ha de serlo para otros. Oramos esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.